la publicamos en redes y hoy haciendo pues como revisión de redes me encontré esto, no copié quién fue, pero dice lo siguiente: la doctora Clemencia Ibáñez ha sido protagonista silenciosa de muchos temas que han funcionado exitosamente en la gestión pública de varias administraciones de Bogotá. Conoce la ciudad como el que más y puede darnos cátedra en desarrollo social, urbano, participación ciudadana e inclusión. Muy recomendada. Así que, pues, Clemencia, de verdad que sí, es un gusto haberte podido encontrar y, bueno, tenerte aquí en esta sala contándonos tu experiencia y compartiéndonos tus saberes. Bienvenida y bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias. Primero, es un privilegio de verdad porque me encanta su alma mater y además de eso, el tema de la comunicación siempre me ha gustado, me parece que es una buena alternativa para poder, digamos, socializar muchos de los proyectos que a veces justamente tienen un punto de quiebre porque no se sabe comunicar. Por eso he traído, digamos, este tema de la gestión social urbana y ambiental y lo voy a referir a la comunicación. Ustedes van a decir, ¿pero qué tiene que ver? Resulta que la gestión social pues es una manera de abordar la realidad, pero de forma estratégica, ¿cierto? Le permite a uno, primero que todo, entender el umbral general de lo que ocurre, o sea, tiene realmente uno el mapa general de lo que pasa con todos sus componentes institucionales, de actores sociales, etcétera. Y por otro lado, la gestión social tiene unas herramientas que utiliza y dentro de esas herramientas que son una serie de programas, y de maneras de acercarse a la comunidad y a esos actores sociales, hay una en particular que es la estrategia de comunicaciones. O sea, no hay gestión social que sea posible sin estrategia de comunicaciones. Entonces me pareció que era muy afortunado el espacio para poder hablar de esto y que, digamos, se me permita tocar unos 4 casos, 4 o 5 casos, no me acuerdo en este momento cuántos están consignados, que nos permite ver no solamente el caso urbano como tal, sino también cómo se aplicó la comunicación, algunas veces de manera acertada, otras veces de manera equivocada, generando, digamos, unos impactos muy particulares en la comunidad. Ahí voy a mencionar 2 cosas muy rápidas que no están acá consignadas, y es la manera, por ejemplo, cómo se aborda a las comunidades en procesos de explotación petrolera, por ejemplo. Ahí a veces las empresas petroleras guardan una distancia y creen que la comunidad está por allá lejos y que no tiene, digamos, conciencia ni conocimiento de su territorio, lo cual es un error muy grande. Conozco una experiencia muy cercana de mi hermano específicamente, que lo primero que hace es traducirle a los ingenieros la realidad que viven las comunidades, y no lo contrario, ¿cierto? No es que viene el ingeniero a enseñar, sino es la comunidad la que tiene todo por decir. Entonces la comunicación funciona de una manera muy particular. Otro caso que me pareció bastante interesante fue en el reasentamiento de Monserrate, del Cerro de Monserrate. Había 130 familias, no lo estoy reseñando acá, por eso lo cuento para entrar como en el tema. Y a esa comunidad de Monserrate, que llevaba 100 años en Monserrate como ocupante informal, era ocupante informal porque había heredado los predios de alguien que había querido pagarle su trabajo en las minas con esos predios, digamos. Entonces, unas comunidades metidas dentro del Cerro de Monserrate. Y la empresa que hizo la primera fase de la socialización montó un espectáculo de títeres. Oye, la magistrada. Sí, entonces, seguimos, ¿no? Ok, un espectáculo de títeres para ser presentado a familias que tenían 100 años de tradición en un sector. No es lo más conveniente, lo que uno a veces cree que comunica, ¿cierto? A veces lo que hace es generar impactos y rechazos. Bien, ahora sí entramos en materia y vamos a tocar cada uno de los casos. En la experiencia que he tenido personalmente y ahora... Perdón, Clemencia, ¿compartimos ya la presentación? Sí, ya, por favor. Ok, ya la voy a compartir.
Ah, gracias. Buenísimo, gracias. Bien, ahí está el resumen donde justamente, bueno, el título de la conferencia o de la charla es La gestión social en procesos urbanos y ambientales, análisis crítico de casos reales, y vale la pena pasar de una vez al resumen, porque en el resumen está, siguiente diapositiva, ahí está justamente la conjunción entre lo que es la gestión social y la comunicación. Digamos, se aplica, se entiende y es casi que imprescindible, ¿cierto? Voy a pasar entonces, podemos ya avanzar si quieres al primer caso. Ok, vamos a mirar el caso Perdón. del reasentamiento. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es el primero, exacto. ¿Estamos? Sí, aquí. Ok. Bien, esta situación, ¿cierto? Digamos, se deriva de la necesidad de construir una gran área de espacio público en el centro de Bogotá. Después de análisis urbanos, se define que sea en una cuadrante grande que hay entre la calle Sexta y la calle 11, más o menos, desde la carrera 10ª hasta la avenida Caracas. Allí existía durante mucho tiempo el barrio Santa Inés, tremendamente deteriorado porque allí, digamos, después del 9 de abril, las grandes casonas perdieron su importancia, su vigencia, y empezaron a llegar bodegas de reciclaje, ¿cierto? A la vez expulsadas por el cierre del botadero del Cortijo que quedaba en la calle 80, ¿cierto? Entonces, esto es una cosa bastante sistémica y enlazada, bien interesante, y en ese momento, en una administración en particular, se define la necesidad de intervenir el centro creándole un gran espacio público que le sirviera un poco de oxigenación a la Plaza de Bolívar y se creara ahí una zona verde que a la vez sirviera de factor de atracción para que hubiera un desarrollo alrededor, un desarrollo urbano alrededor. Y se definió como importante la construcción del Parque Tercer Milenio. Ese parque exigía una gestión social muy delicada porque parte de su área de construcción se iba a hacer sobre el histórico Cartucho. La zona del Cartucho era una zona, digamos, cuya morfología urbana era en B, por eso era así, ¿cierto? En donde había confluido toda la actividad justamente de reciclaje muy fuerte, mucho reciclaje informal y desafortunadamente un reciclaje que no estaba tan organizado y que no, digamos, no tenía unas organizaciones sociales que lo respaldaran muy fuerte y al contrario generaba un mercado, digamos, un mercado de segundas y de droga muy fuerte, ¿cierto? Y ahí es que se concentraba de manera muy grave. Alrededor de ese cartucho, entonces, las grandes casonas que fueron de vivienda se deterioraron progresivamente, se volvieron residencias y se volvieron sitios de consumo, etcétera. Entonces era necesario hacer una gestión social para penetrar eso, ¿cierto? Digamos, y lo otro, pues tratar de recuperar esos inmuebles de alguna manera, poder demoler y empezar a construir el Parque Tercer Milenio. En el año 98 se empezó a echar adelante una estrategia de intervención social que se llamaba así, Santa Inés Cartucho, y lo interesante de esto desde el punto de vista comunicacional es que se hizo de bajo perfil, o sea, la manera fue entrando directamente al territorio con actores del territorio. Entonces, en ese momento, los gestores sociales, por ejemplo, eran los hijos de los mismos señores que montaban las grandes bodegas o que tenían grandes negocios de otro tipo, ilegales. Pero sus hijos, que eran una generación que ya no quería participar de eso, fuimos enganchándolos muy fácilmente y ellos mismos nos permitieron ingresar. Nos metimos a las casas, conocimos cómo era la situación por dentro, conocimos muchas familias, sobre todo sobre la carrera sexta, hicimos una intervención muy fuerte en 130 familias para reubicarlas, pero en consenso con ellas.
planteándole realmente un proyecto de vida que fuera desencartucharse. Entonces, la primera cosa comunicacional fue que lo hicimos por dentro, o sea, era una apuesta desde adentro, con los mismos actores de la misma comunidad. Eso fue primero. Lo otro es que se publicitaba el render del parque, pero no se publicitaba el programa social, lo cual, digamos, para el alcalde de ese momento era difícil, ¿cierto? Porque significaba que no se supiera qué pasaba con su componente social, pero la solicitud era esa. Alcalde, por favor, no nos publicite, no nos saquen en prensa, no le digan a nadie lo que estamos haciendo, porque este es un trabajo de cirugía, digamos, muy delicada, con personas involucrando familias inocentes, y entonces van a decir que todo el mundo es cartucho y los van a complicar. Así lo hicimos, logramos sacar 130 familias a un tema de alojamientos transitorios en absoluto silencio. Hubo solamente un inconveniente, y es que un periodista muy querido y muy acucioso se le ocurrió hacerle una entrevista a una de las familias que habíamos sacado de la zona en el lugar de recepción, o sea, en la comunidad receptora. ¡Oh, escándalo! Por supuesto. Sacaron a los habitantes de la calle del Cartucho y se los llevaron a los barrios de Bogotá. Ese era el titular, ¿no es cierto? Bien. Y resulta que logramos contrarrestarlo, afortunadamente. Se le bajó completamente la espuma, pues, a esa noticia, y seguimos trabajando calladamente, silenciosamente. El día que se hizo el traslado de las 130 personas a los alojamientos transitorios, nos acompañaron 5 policías, porque no era una cuestión de fuerza, no era una cuestión coercitiva, no era una cuestión de seguridad, sino era una acción humanitaria que no se necesita ser publicitada ni tener grandes titulares. Ese es el éxito de lo que pasó en esa zona del Parque Tercer Milenio. Posteriormente, con gobiernos posteriores, no me voy a meter en esos temas, pero digamos que el énfasis decayó, el énfasis urbano decayó en esa zona, y pues eso hizo que todo lo que quedaba por ahí suelto engrosara la condición del Bronx, ¿cierto? Que 20 años después, el mismo alcalde que regresa vuelve y toma las riendas, pero esta vez sí lo hicieron de una manera, digamos, fuerte, desde la perspectiva de la seguridad. No había tiempo para un proceso largo de gestión social, y se hizo fue una intervención que, bueno, que tiene también sus efectos, porque en este momento hay unas 9.000 o más personas, habitantes de la calle, que a los cuales no se les ha dado realmente una solución. El hecho de que en los medios de comunicación se mencionara cartucho o habitante de la calle que proveniera del cartucho, ¿cierto? Proviniera, pues implica una estigmatización brutal. Y todavía existe, ¿no? Ahí hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas que estigmatizan y señalan sectores de la ciudad o personas o grupos sociales, como se habla ahorita, por ejemplo, de los venezolanos, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso porque hace mucho daño. Bien, ese es el caso del cartucho, espero que les haya parecido interesante. Ahí después aparece el render de lo que es el Parque Tercer Milenio hoy en día. O sea, 20 años después de haber sido diseñado, hoy en día se recoloniza y se le da vida a partir de los jóvenes, que es un público que me parece muy interesante señalar en esta conversación, porque son capaces de rehabitar, resignificar, rediseñar, etcétera. Yo creo que ahí, teniéndolos a ellos de la mano, tiene uno la posibilidad realmente de hacer muchas cosas. Bien, vamos a pasar al segundo caso, que es Gramalote. Ok, Ya vamos. vamos a empezar. Aquí. Listo. En Gramalote, pues en el año 2010 hubo una Ah, espérate. catástrofe. Espérate que se... Aquí, ya. Hubo una catástrofe en el sentido de que por situaciones climáticas, el suelo de Gramalote se escurre prácticamente como un tapete en algo que los especialistas llaman coluviales, ¿cierto? Se escurre, no se cayó Gramalote, sino que se escurrió, o sea, como cuando uno
recoge un tapete, fue exactamente igual. Aquí hay una cosa muy interesante y es que la noche en que los habitantes de Gramalote vieron que eso iba a ocurrir, hicieron una alarma, pero una alarma comunitaria. O sea, lo que buscaron fue una salida colectiva. En ese momento las autoridades no llegaron rápido y lo que hicieron ellos fue, a través de madres comunitarias y familias, alertarse la una a la otra. El árbol que está en mi jardín empezó a escurrirse. El otro decía, el suelo de la cocina se derrumbó. El otro decía, a mí se me cayó tal cosa. Y con ese voz a voz entre la misma comunidad, se alertaron y entre todos salieron y buscaron salida para subir a una montaña cercana. Perdónenme si a veces no soy muy precisa con los nombres de los términos. La montaña, pues obviamente no recuerdo cómo se llamaba. Pero prácticamente por esa comunicación y ese voz a voz, ellos se salvaron. Luego una cosa bastante curiosa, y es que cuando ellos buscaron reubicación, ellos mismos, por autogestión, con algunas ayudas oficiales, no se puede negar, se relocalizaron en diferentes casas de familiares, de amigos. Algunos fueron atendidos en alojamientos transitorios o lo que sea. Pero allí la fuerza de la comunicación para poder hacer ese salvamento lo tenía la comunidad. Una comunidad muy fuerte, que incluso después, o sea, estamos en el 2020, ¿cierto? 10 años después, no ha recibido todavía del todo el municipio. Pero además ahí pasó una cosa muy particular durante ese proceso. Hicimos un proceso de comunicación muy fuerte para poder indagar con ellos sobre cuál era el predio y las condiciones que ellos preferían para su reasentamiento. Y efectivamente, en muchas jornadas que hicimos, en muchos talleres, en muchos procesos de socialización, ellos escogieron un predio, efectivamente. Y se supone que todo el diseño urbanístico iba a estar definido para ese predio y efectivamente así se hizo por parte de la empresa que en ese momento estaba a cargo de todo este tema. Y de pronto, por un cambio de un ministerio y por un cambio de unos temas políticos, la decisión se cambió. Y el reasentamiento se hizo hacia otro municipio, que era la segunda opción, de pronto no más favorable. Pero todo ese proceso de comunicación que se hizo con la gente, que fue muy bello y entre otras cosas, pues tengo todos los testimonios, se perdió por una decisión que creo que estaba marcada por otro tipo de variables, políticas, económicas, no lo sé. En este momento ya el municipio de Gramalote ya tiene algún porcentaje de avance, yo ahí ya perdí la pista, pero lo interesante es ver, primero, la fortaleza de la comunicación entre la gente para poderse salir en el momento del desastre. Segundo, esa fortaleza y esa resiliencia para poderse reubicar casi que autónomamente y espontáneamente. Y tercero, el hecho de que a pesar de que no se cumplió con lo que ellos definieron en los procesos de participación, sigue una cohesión que les ha permitido trasladarse en algunas funciones hacia el nuevo municipio. No solamente, digamos, la comunicación es de especialistas, también hay que saber aprovechar las redes de comunicación que tiene la misma comunidad. ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya te digo, espera. Vamos bien. 4:54. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos con la siguiente diapositiva. Perdón, no es aquí. Ok, aquí vamos a ver un plan parcial que está muy en la frontera, digamos, de la opinión pública. Es el plan parcial del Pedregal, que queda en la calle. Ya puedes pasar. Espérate que no me quiere pasar. Voy a ver si por acá. Saliéndome de... ya, Pedregal. Ahí ya lo ves, plan Listo. parcial. Esto queda en la calle 100 con carrera séptima, un sitio... Sí, perfecto, está acá. Es un sitio muy, digamos, muy especial de Bogotá porque
queda el centro económico de la ciudad, que es la calle 100, y la carrera séptima, pues que es el eje, para nosotros es medular. Aquí había una condición y era que había un barrio viejo, construido por obreros, que eran los que habían construido los barrios de más al norte de la localidad de Usaquén. Estoy hablando de Santana, Santa Bárbara, etc. Y allí había haciendas, ¿no es cierto? Entonces tenemos la hacienda de Pepe Sierra, de Clara Sierra, perdón, y tenemos la hacienda que hoy en día es la hacienda Santa Bárbara, pero haciendas, pues digamos, fundacionales muy importantes que se fueron después volviendo parcelas y volviendo lotes y luego barrios. Pero la estructura de las haciendas todavía existe. Los antiguos trabajadores de esas haciendas, estamos hablando de los herreros, de los que cuidaban los caballos, de los que cultivaban cosas, etcétera, les regalaron, por decir así, esta tierra muy cercana, en la calle 100 con séptima, para que vivieran allí. Y luego ellos se convirtieron en obreros de las construcciones y había allí como un nodo de servicios populares muy interesante. Uno podía ir allí a comer piquete o a comprar carbón o a encontrar el zapatero, en fin, era como un barrio de oficios. Sin embargo, nunca había sido legalizado como tal. No tenía alcantarillado, por ejemplo, ¿cierto? En medio de una ciudad pujando en un eje como el de la calle 100 y el de la carrera séptima, y entre localidades como Chapinero, muy importante, y Usaquén. Y esto era como un mosquito en leche ahí metido, con una comunidad vieja ya que no sabía realmente cómo resolver algunos temas de bienestar al interior, con un vecino bastante fuerte que es el ejército, que empezaba de alguna manera a constreñir el barrio porque empezaba a reclamarle o a ubicarle servicios conexos al tema militar. Entonces las sastrerías, los lavacarros, no sé qué, empiezan a aparecer allí, los restaurantes, y los vecinos cada vez más, digamos, confinados, utilizando la palabra de moda. Aparece la necesidad de desarrollar allí un plan parcial de renovación urbana. El distrito y el sector privado pues se ponen de acuerdo, ¿cierto? Y el reto aquí de la gestión social era convencer a esos vecinos que era mejor oportunidad que vendieran sus predios y se relocalizaran, ¿cierto? Para poder vivir en unas condiciones más favorables. Ahí todavía tengo un sinsabor con esa gestión social, la verdad. Se hizo una impecable gestión de predios, pero realmente decirle a personas que llevaban allí muchos años, más de 80 años, 3 generaciones incluso creo, con casas muy grandes, muy buenas, desafortunadamente en un barrio que ya no estaba tan bien, convencerlos de que salir de su casa tradicional iba a ser para ellos una oportunidad, es un poco difícil, la verdad. Ahí esa estrategia de comunicaciones a mí nunca me convenció del todo. Efectivamente podía más la presión de la compra de predios y se hizo así. Y algunas personas, algunas familias con las cuales hemos podido hacer seguimiento todavía, digamos, están por ahí en algunos lugares de Bogotá, no sé si mejor, la verdad, no sé si mejor. El proyecto ha tenido desde hace 5 años algunos tropiezos por el tema Transmilenio, sobre todo. Pero bueno, entonces ahí uno lo que ve es un desarrollo urbano espectacular y lo que sea, y la memoria la tratamos de recoger en un pequeño documento, pero creo que la memoria no le hace suficiente justicia a lo que fue la comunidad de Pedregal. Podemos avanzar. Si quieres, podemos avanzar. Dale, ya voy, espera. Aquí también está lento acá. Listo. Patrimonio cultural, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, este es recogiendo alguna experiencia reciente. Estuve durante los últimos 4 años acompañando al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y allí, digamos, los 3 primeros años trató de armarse un plan de gestión social para los bienes de interés cultural. Ahí hay 2 cosas interesantes. Primero, hay familias y comunidades que son por naturaleza cuidadoras del patrimonio cultural, porque son sus vecinos.
¿cierto? Y ellos la valoran y conocen la historia, etc. Hay otra comunidad, que es la comunidad abierta de la ciudad, que de pronto no, ni conoce, ni tiene mucho interés, ni tampoco le dan muchos datos sobre lo que es el patrimonio cultural. Y nos pasó, por ejemplo, con un monumento en el Parkway en Teusaquillo, del almirante Padilla, muy importante en la historia de la libertad, en que nos encontramos con algunos skaters y grafiteros. Y nos preguntaban, ¿no? Pues, ¿quién es ese man? O sea, a mí, ¿quién me dice quién es ese man? ¿Y por qué es un héroe? ¿Y por qué tengo que aguantarme ahí una estatua en el lado de mi vecindario? ¿No? Entonces tenemos, digamos, como esas dos miradas, la de los vecinos que reconocen, la del ciudadano al cual no se le da suficiente información sobre el patrimonio cultural, y obviamente una tercera, la de los expertos iluminados que conocen muy bien de qué se trata. Había que hacer confluir esos tres mundos, digamos así. Los 3 primeros años intentamos armar un plan de gestión social que fuera ojalá territorial. No quedó aquí el mapa de los territorios patrimoniales que hicimos. Nos inventamos una figura, por ahí creo que está Javier, que nos acompañó bastante en eso. Nos inventamos que se llamara entornos patrimoniales. De manera que el patrimonio cultural, así fuera una escultura, un edificio, un barrio, estuviera rodeado por comunidad. Y entendíamos que esa era la manera como debíamos comunicar. Sin embargo, fueron 3 años un poco difíciles para convencer a los arquitectos y a los especistas que ese debía ser el enfoque. Un enfoque desde la visión comunitaria. Muy difícil. Pero después apareció en mi equipo, ¿cierto? Apareció una persona joven. Y en esa persona joven nos dijo, háganlo de manera gráfica. Y cambió completamente la estrategia de comunicación. Entonces ya no eran las grandes disertaciones mías, sino que era gráfico. Y es lo que vamos a mostrar ahorita para poder explicarle a la comunidad que habíamos tenido que irnos a una oficina y regresar. Le mostramos la parte más bella de una casa patrimonial, con esa invitación que decía, volvimos. Volvimos para que, es como cuando su vecino era chévere, le caía bien, y de pronto se desapareció y dejó una casa desocupada y empezó usted a ver obras, y el vecino que queda ahí en la Candelaria dice, Dios mío, ¿qué irán a montar ahí, no? ¿Qué irán a hacer en esa casa que era patrimonial? Pero la fotografía nos ayuda a pensar, se conservó el patio, se conservaron los detalles tectónicos, se mejoraron, qué rico tener otra vez ese vecino. Eso era lo que queríamos poner con ese volví. En el siguiente ejemplo hicimos como un resumen de como el portafolio de servicios del instituto. Ustedes ven ahí una cantidad de cosas y además de eso ven patrimonio material, inmaterial, ven bienes de interés cultural, ven sectores de interés cultural, todo eso en esa invitación, porque los jóvenes nos decían, pero ustedes como para qué sirven, o sea, sirve como para limpiar monumentos y como para no dejarle a uno el grafiti y toda esa cosa, pero ¿para qué más sirven? Y allí lo que tratamos de hacer era explicarles realmente que teníamos una oferta de servicios como el museo, como el museo que es el Museo Bogotá, que es bien interesante, y otros que no voy a leer en este momento. Quisimos efectivamente y establecimos una comunicación diferente con los jóvenes, incluso llevamos ese portafolio a las casas de juventud de las 20 localidades de Bogotá y encontramos ahí una manera de conversar. Bien, la siguiente imagen es una invitación para un parche, así lo llamábamos, ¿cierto? Un parche de muchachos en Bosa para que nos acompañaran adoptando un monumento. Entonces esa que ustedes ven ahí es una pieza muy simple que ellos rotaron en su grupo
y efectivamente estuvimos con ellos y adoptaron el monumento. O sea, toda la carreta que habíamos echado antes, todo el mándeles, la policía, esa es una historia bonita porque era un monumento que era un muro prácticamente para graffiti. Pero cuando se les contó la historia, cuando se les dejó una pieza comunicacional con la historia, cuando se les explicó y cuando se les invitó a esta socialización, ellos adoptaron el monumento y hoy en día son los vigías, por decir así, del monumento. Y el graffiti lo aplican, pero en una plataforma, en una cosa diferente, exógena al monumento, de manera que un tema de comunicación tan sencillo resolvió un problema que había ahí de conservación. Ese, desafortunadamente, no lo pudimos aplicar en el caso siguiente, que es Longos, una escultura muy bella que hay sobre la calle 26, que es el muro perfecto. Hablando con grafiteros de esa zona, nos explicaban y nos decían, bueno, primero no tiene ningún letrero. Ahí nadie le explica a uno qué es eso. Segundo, pues tampoco le dicen que esa es la réplica de los cerros orientales que bajan por la calle 26. Tampoco lo dice nadie. Y es un muro espectacular. Y además de eso está cercado y además de eso está ubicado en un espacio público por donde no pasa nadie. Entonces, perfecto para el graffiti, ¿cierto? Bien. Eso no se ha podido contrarrestar y es un problema de comunicación. Nada más. El siguiente es muy bonito porque, bueno, en ese mismo ejercicio hay 3 preguntas que nos servían un poco para hacer un sondeo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo quiere ver? ¿Qué hay que hacer? Totalmente simple. Cualquiera diría, pero hicieron un diagnóstico, sí, ahí está. ¿Cómo lo ve? Pues pésimo, rayado, horrible, nadie pasa por aquí, es un orinal. ¿Cómo lo quiere ver? Pues bonito, pero por lo menos póngale un letrero que diga qué es. ¿Qué hay que hacer? Pues cuídenlo, pónganle luz o algo, ¿no es cierto? La gente le da a uno todos los elementos para poder saber qué hay que hacer. El siguiente ejercicio fue muy bello. Es un ejercicio que se hizo con la mesa Centro Graffiti, unos compañeritos muy queridos a los cuales les debo mucho de la gestión que se hizo. Y era un ejercicio de dibujar. Vamos a dibujar. En vez de que su merced raye la fachada de la catedral, vamos a dibujar el patrimonio, ¿sí? Y por eso se llama así, Dibujando Ando, y era un ejercicio de mirar el patrimonio y empezar a rayar y a trazar, ¿cierto? Llevábamos unos materiales para que lo hicieran, de manera que pudiéramos divertirnos con ellos en ese sentido de recrear el patrimonio cultural. Bien. El siguiente, no lo veo acá bien. No lo veo acá bien. Bueno, sigamos al próximo que también es, ahí está la Plaza de la Mariposa, en San Victorino. Es un espacio público muy complejo porque es un centro de mercadeo de muchas cosas, incluido hay tráfico de prostitución, tráfico de drogas, todo tipo de cosas. Y esa mariposa que a la vez fue puesta allí para cambiar una condición de desorden urbano que había, nunca ha podido ser apropiada, nunca. Al contrario, allí pasa hasta prostitución infantil, pasan miles de cosas. Puede que se le arregle el jardín, puede que se vuelva a pintar, pero nunca ha habido un ejercicio de comunicación asertiva y tampoco de apropiación social, nunca. Ese es un reto. Bien. El siguiente es el caso del monumento de banderas en Kennedy. Allí lo que queríamos era motivar, no solamente pues a los grafiteros, sino en general a los vecinos de Kennedy, semejante localidad tan compleja. Ustedes han visto, está en alerta naranja, tiene el problema de Corabastos, en fin, es una localidad muy compleja. Para hacerle caer en cuenta que es vecina del patrimonio, o sea, esto es suyo, esto le pertenece. Entonces, creamos esa campaña. La idea era que estuviera en un botón, de manera que la gente se pusiera su botón y dijera, yo soy vecino de mi patrimonio. Sería como un primer acto de apropiación. El monumento tuvo una restauración bastante compleja, muy compleja, porque por los años de descuido que tuvo, que fueron varios,
se habían horadado las esculturas, un conjunto de esculturas absolutamente espectacular. Y hoy en día, bueno, hicimos también un ejercicio con los grafiteros y con los skaters de Kennedy para que lo adoptaran. Y bueno, hasta ahí llegamos. Esperamos que el tema de sostenibilidad de ese patrimonio en este momento se dé. Ok. El siguiente caso es un poco la Candelaria, tomando desde el Chorro de Quevedo, más o menos, desde más atrás, perdón, la Plaza de la Concordia, que es muy bella. Incluso uno podría agarrar desde la nueva Cinemateca Distrital y ver la Plaza de la Concordia, bajarse al Chorro de Quevedo, ¿cierto? Y esto, una cantidad de bienes de interés cultural que hay ahí, hermosísimos. Esto hace que haya un territorio patrimonial muy significativo, ¿cierto? Que debía ser ya una pieza comunicacional que le mostrara a la gente que llegar a la Candelaria va a poder pasear, ¿no es cierto? Tengo por ahí un mapa que me dieron de La Habana y es bien bello, porque en ese mapa destacan toda la importancia que hay del patrimonio cultural. De manera que a ustedes les entregan ese mapa y dicen, bueno, yo tengo a pasear maravillas, ¿no? Tengo cómo ir al cine, pero cómo ir a la galería, pero tengo cómo ir a la plaza de mercado también, donde almorzar, caminar por las callecitas como esa del Chorro Quevedo, ir al Chorro Quevedo, que es bastante significativo, en fin. Ese tipo de comunicación como de conjuntos, por ejemplo, Teusaquillo, por ejemplo, Las Nieves, por ejemplo, Usaquén, incluso le hace falta una pieza de ese estilo. Espero que allá en Cali la haya, porque también hay belleza. Bien, en algún momento nos pusimos un poco bravos, porque el patrimonio se arreglaba y volvía y se rayaba. Y entonces yo dije, no, yo ya estoy rayada con esa vaina, de verdad, es que raye. Entonces, la persona que estaba trabajando conmigo en ese momento, que era mi hija, se inventó esta pieza. Ella es diseñadora, se inventó esta pieza y entonces, no, no raye, o sea, no me raye, no nos raye más, ¿cierto? No me la dejaron sacar. Fue muy interesante porque les parecía un poco agresiva, ¿no? Pero la verdad es que si uno pudiera poner en los monumentos algo que estuviera en el lenguaje juvenil, sería una maravilla. Y esta última, que nos quedó al revés, pero bueno, digamos que hacemos caso omiso de esa última, pero para que vean ustedes cómo tratamos de mirar, por un lado, el tema de la política pública de lo que es el patrimonio cultural. Por otro lado, la información sobre lo que son los bienes de interés cultural y la ilustración para la gente. Pero por otro lado, digamos, la comunicación asertiva, tratando de verdad de entender el público en el cual estamos. Yo no sé nada de comunicación, ustedes me han enseñado un par de cosas, pero digamos, llegar al público que es, al público correcto, ¿cierto? Por otro lado, involucrar una cantidad de actores, no solamente los institucionales, ni los ilustrados, sino el comunitario también, ¿no es cierto? Y también, digamos, el vecinal, que es tan clave, del vecino del patrimonio. Muy bien. Esto fue el ejemplo con patrimonio cultural. Creo que ya estamos bien de tiempo. Solamente quería cerrar señalando que nosotros llevamos 10 años trabajando con una empresa de consultoría que es familiar. Se llama Ibáñez y Cano Consultores Asociados. Qué pena la cuña, pero es que tiene un modelo de gestión social que se basa en 3 cosas fundamentales. La primera, la verdad. Jamás se le pueden decir mentiras a los grupos de la comunidad. Puede que esté el render absolutamente divino, pero el gestor social y la estrategia de comunicación tiene que decir permanentemente la verdad. Si hay afectaciones, si va a haber cambios, si tiene que haber reubicaciones, lo que sea, tiene que decir la verdad. Y por otro lado, la generación de confianza. De manera que nos metemos de cabeza, digamos, nos volvemos inmersos en la comunidad para poderla entender, para poder saber qué le interesa, qué le preocupa, cuáles son sus expectativas. Y ahí sí, pues claro, hacemos una estrategia de comunicaciones, pero muy cercana a la gente, la verdad. Casi siempre a las instituciones que nos han
vinculado, lo que les gusta es eso. Tenemos el doble lenguaje, el lenguaje de las entidades, el lenguaje del sector privado también, pero el lenguaje comunitario, que no es una obra de títeres, para nada, no se puede reducir a ese nivel, sino es un lenguaje comprensivo y de confianza. Yo creo que, no sé, tú dirás. Bueno, dejamos entonces de compartir pantalla y para que abramos pues el panel de preguntas. Pues Clemencia, de verdad muchísimas gracias. Muy interesante esta presentación. Yo invito... Perdón, me faltó la que decía gracias. Ay, qué pena. A ver si la encontramos por aquí. Espérate, a ver. Sí, digamos gracias porque eso es muy importante. Hay que ser muy agradecidos. Por estar oyendo. Y al público que eligió acompañarnos hoy. Entonces, pues sí, gracias a Clemencia Ibáñez y gracias a quienes nos están acompañando hoy. Tenemos más o menos 26 personas, han estado entre 26 y 30 personas acompañándonos, entonces pues muchísimas gracias. Bueno, abramos entonces el espacio de preguntas. Yo aquí sí tengo varias preguntitas pues que me fueron surgiendo que quisiera formularlas y una es, por ejemplo, con el tema que ahorita que tú dijiste que eran, tú dijiste que eran 3 líneas las que rigen tu empresa, que es verdad, generación de confianza y la otra es ¿cuál? Hacerlo de manera, o sea, hacer inmersión en la comunidad, ¿no es cierto? O sea, trabajar directamente con la razón de ser de la comunidad, con sus expectativas, con lo que realmente piensa, no con lo que uno cree que piensa la comunidad. ¿Sí? Porque, pues... Ok, bueno, y entonces yo aquí tengo una pregunta y es que en términos de verdad, ¿qué verdades fueron dolorosas para esas 130 familias del cartucho que pues es la verdad, es dolorosa, pero hay que asumirla? O sea, si tienes algún ejemplo y cómo se las contaron, cómo se las transmitieron a ellos. Bueno, ahí había unas ventajas comparativas un poco extrañas, y es que peor no podían estar. Entonces, estaban en una condición de presión por parte de los jíbaros, porque, por ejemplo, las mamás se turnaban para poder llevar a sus hijitos e hijitas hasta el colegio, ¿cierto? Que era el Colegio Santa Inés muy cerca, pero entonces se turnaban porque los niños tenían que estar muy protegidos, tenían que pasar por el medio de un corredor de locura. Primero. Segundo, las casas estaban en una condición de deterioro muy grave. Entonces, ustedes veían, por ejemplo, una viejita confinada en un cuarto en la parte de atrás y no podía bajar la escalera porque básicamente se le desmoronaba. O sea, no podían estar peor. ¿Qué pasó? Que es que en ese sector de Santa Inés se admitían familias con niños, a diferencia de muchos otros sectores de donde existen, o en ese momento existían pensiones o residencias, ¿no es cierto? Inquilinatos. Aquí la cosa era mucho más laxa. Entonces, el arrendamiento era barato. Entonces, digamos, algo así como entre 5.000 pesos diarios, que se pueden conseguir en el rebusque, por supuesto. Entonces, era una condición tan precaria de habitabilidad que lo que hicimos fue decirles, vea, la verdad, su merced está muy mal rodeada, sus vecinos son como un poquito jíbaros, ¿no? Y consumidores. Pero además de eso, pero yo no tengo para dónde coger, doctora, un momentito, hicimos 1 año de alojamiento transitorio. Esa fue la magia. Nos llevamos a las mamás de las familias a conocer los alojamientos transitorios con tiempo. Ustedes no se imaginan la ilusión. O sea, era como si a mí me regalaran ahorita un apartamento en Rosales. Yo digo, no lo puedo creer. Sí, o allá, yo no sé, en una cosa de esas divinas. En Pance. En Pance. Con piscina, bueno. Esto era la idea de liberarse, primero que todo, 1 año de arriendo, de perdón de 1 año de arriendo. Segundo, una protección del Estado, porque eso tenía una cantidad de programas educativos, programas alimentarios, programas de salud, etc. Tener a sus hijos en un sitio decente. Y ahí cuento una anécdota bonita.
cuando llevamos una recicladora que se llamaba Gloria, ella se bañaba 4 y 5 veces en el día. Y yo le pregunté una vez, Gloria, ¿qué le pasa, mi amor? Usted no está enferma, usted está bien. Dice, sí, doctora, pues es que a mí me da pena ensuciarles el colchón. ¿Ya? Entonces, ahí está clarísimamente un ejemplo de, digamos, del grado de pérdida de la condición de dignidad, de autoestima y de todo, cuando llegas a otro espacio por el cual por ahora no tienes que pagar porque el Estado te está protegiendo, te está acompañando para que tu proceso sea interesante y lo puedas vivir y lo que sea, pues, a ver, si yo estoy mal y me ofrecen una condición mucho mejor, ahorita, ¿qué está pasando? Está pasando, hay un grupo de familias venezolanas viviendo entre cambuches en la autopista del norte, aquí en Bogotá, y bueno, se hizo una gestión social, que no tiene nada que ver con eso, pero se hizo, y se les ofreció un alojamiento transitorio digno para que se bañen y se cuiden de la pandemia, mientras se van en unos buses climatizados hasta su tierra, yo no sé. O sea, es una cosa como eso, ¿no? De pura y física dignidad. Entonces ahí no hubo ningún timo ni ninguna nada. Era decirle, ¿quiere estar mejor? Camine conmigo. Súper. Bueno, aquí Javier Irenarco levanta la mano. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Quería saludar a Clemencia. Como siempre, un gusto escucharla. Me da mucha felicidad verte. Que bueno, logré escaparme de otra cosa que tenía. No, maravilloso. Pues hemos tenido la oportunidad de compartir con Clemencia en varios intereses comunes, incluyendo el de la gestión social. Quería hacer una pregunta, pero antes un breve comentario. Efectivamente, hay que contar verdades dolorosas. Yo hasta el año pasado estuve vinculado a la gestión social de la empresa de renovación urbana y se está haciendo una intervención en una de las márgenes del parque del que hablaba Clemencia, del tercer milenio, que es un plan parcial que llevaba más de 20 años enunciado y finalmente se concretó. O sea, la gente venía desde hace 2 décadas diciéndoles algunos momentos se lo van a sacar, San tienen que Bernardo, prepararse, ¿dices tú? etc. ¿San Bernardo? Sí, San Bernardo. Y pues es igual que el que tú relatabas, ¿no? En el norte, familias que llevan 3, 4 generaciones, espacios súper generosos, y como gestor social es muy difícil decirles mentiras, ¿no? Porque jamás van a tener una calidad de espacio similar en una ubicación tan estratégica como San Bernardo para el caso de Bogotá, porque van a ir a las márgenes, a espacios mucho más chiquitos, etcétera. Los propietarios de alguna manera se ven compensados porque son personas que no contaban con recuperar su predio y de repente el distrito les dice, mire, les vamos a comprar, y ellos dicen, ¿dónde firmo? Porque era un predio que daban por perdido, ¿no? Y bueno, etcétera. No, la pregunta que te quería hacer era sobre las cariátides, el tema de banderas. ¿Qué pasó con estas chicas activistas que eran pro aborto y vandalizaron las estatuas y les llenaron de pañuelos verdes y eso? ¿Ustedes lograron tomar contacto con ellas? Porque recuerdo que fue un caso complicado. Sí, digamos, se hizo a través de la Casa de la Mujer allá en Kennedy. Se hizo algunos acercamientos, hubo mesas de trabajo, etcétera, para sensibilizarlas. Y con la Secretaría de la Mujer alcanzamos a avanzar en un trabajo como de apropiación social bonito, que era vamos a sembrar flores en banderas, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera las mujeres hiciéramos un trabajo de jardinería como para permanecer ahí, no solamente las mujeres, obviamente, los grupos que se quisieran asociar, pero que las mujeres se apropiaran del jardín. En esa transición, digamos, en ese momento en que estaban las esculturas ya por entregarse, que no fue fácil, insisto, porque el deterioro era inmenso, no solamente era un problema de grafitis en la superficie, era un daño muy grave. En esa transición fue que se dio el fenómeno de lo de septiembre, y entonces ese escenario se convirtió un poquitico ahí como en un campo, digamos, de figuración en ese sentido, y estas chicas hicieron presencia. Pero confío en que la Secretaría de la Mujer siguió haciendo su trabajo juicioso en volverlas más bien adoptadas
importantes. Sí es importante anotar ahí que ese grupo de esculturas y ese conjunto en general que hay allí debe ser un escenario cultural. O sea, debe convertirse en un escenario cultural, no para deteriorarlo, para conservarlo, efectivamente. Pero no puede ser un grupo de esculturas allá paradas solas, sino que ahí tiene que haber un escenario skater, tiene que haber unos paneles, como se acordó con los grafiteros, para que la gente haga graffiti, no sobre las esculturas, pero sí al lado. O sea, tiene que volverse un parque cultural, el conjunto. Y allí seguramente las manifestaciones feministas pues tendrán su espacio. O sea, es que los monumentos no se pueden quedar muertos, ¿no? Fíjense el caso de los héroes, lo voy a contar rápido, el caso de los héroes, qué pena que las referencias son muy bogotanas, pero me tienen que Tranquila. llevar un rato a Cali y entonces yo me invento otras de Cali. Claro que sí. En los héroes, por ejemplo, los héroes quedan en toda la autopista con calle 87 y es difícil pasar hasta allá, hay un solo semáforo. Entonces los miércoles se reúnen bicicanábicos, se reúnen hasta 800 personajes a consumir cannabis y arrancar de ahí una movida de bicicleta. Y yo les preguntaba a ellos, ¿y por qué hacen eso acá? Y dicen, primero porque el monumento no dice nada. O sea, que los héroes, pero es que héroe mi mamá, la verdad. Y segundo, claro, es desconocimiento, pero también es falta de comunicación. Y segundo, porque aquí no viene nadie, esto es un territorio de nadie, ¿no? Entonces, donde hay islas urbanas y además problemas de comunicación, puede pasar cualquier cosa. Ok, súper. Bueno, Gracias, Javier. aquí nos pregunta David González, ¿qué recomendaciones le brindarías al programa de posgrado en comunicación estratégica? Ok. Yo me tomaría, gracias David también, un abrazo, nos conocemos mucho. David es el director de la Fundación de Desarrollo Intercultural, que es un trabajo muy interesante. Y retomaría los tres principios con los que trabajamos en Ibáñez y Chicano, que son verdad, aunque duela, hay que decirla. Si el propósito es un desarrollo urbano de grandes proporciones, perfecto, cuéntelo, pero también democraticen las oportunidades. En el caso, por ejemplo, de Barcelona, y eso lo pueden ver ustedes muy bien documentado, hay procesos de renovación urbana en donde el grupo poblacional que va a ser afectado se traslada a otra situación de vivienda mientras crece el desarrollo urbano que se tiene planeado y luego vuelve ese grupo a ser implantado en ese mismo proyecto. Un poco para comentarle a Javier que eso existe en el mundo. No es tan fácil, pero... Eso mismo lo hizo los Andes o lo planteó en Progresa Fenicia, con algunas de sí, las familias que no las echaron, sino las buscaron involucrar. claro. Y esa puede ser, ¿por qué no? Ahora, claro, también hemos tenido la respuesta de algunos arquitectos que dicen, no, pero a ver, ¿yo cómo le voy a vender a mi cliente un apartamento donde está la señora Rosita? Pues no sé. Pero, perdónenme, la señora Rosita era la dueña original del territorio, ¿no? Es lo que hay que ver. Bueno, el tema de verdad, David, el tema de generación de confianza es clave porque, digamos, si no hay una empatía y si no hay una, digamos, si uno no perfila el lenguaje y no aborda la cosa de una manera, digamos, amigable, voy a decirlo así, amigable. No desde arriba, violenta, impositiva, mire que es que yo soy el urbanista y vengo aquí, entonces ustedes tienen que borrar. No es por ahí, tiene que haber confianza. Y lo tercero, buscar las herramientas para que la transformación que se haga sea contando con las necesidades, expectativas, intereses de esa comunidad. Esas serían las tres fórmulas. ¿Qué quiero decir con eso? Que la comunicación debe ir orientada a eso, ¿cierto? Que las estrategias de comunicación y el mercado social que se haga de un proyecto sea suficientemente comprensivo. Por eso insisto en la visión integral y estratégica de la gestión social, que sea comprensivo
de todos los elementos y actores que hay ahí adentro, ¿no? Les voy a contar una anécdota. Una vez me tocó ir a una playa por allá cerca a Palomino a recuperar la playa porque la habían invadido. Y las señoras con las que me tocó hablar, pues yo me quería quedar a vivir ahí con ellas. Entonces, se me olvidó el urbanista. Entonces, cuando empezamos a hablar, les dije, pues hagamos una lista de las mejoras. Pues como para que le digamos al urbanista lo que usted ha puesto acá. Y empezamos a contabilizar cada palo, cada cuerda, cada piedra, cada mesa, cada... Le dije, ahora contemos las peoras. ¿No? Un pedazo de, no tengo ni idea, una teja rota, cuéntela, ¿cuánto le vale? ¿Cuánto le vale? Juntamos algo así como 8 millones de pesos. Y le dije a la señora, ¿cuál es su necesidad primordial? Dijo, pues son dos. Ayudarle a mi hijo a pagar la matrícula de la universidad y arreglarme los dientes. Le dije, listo, yo me voy con esta cuenta para el urbanista. Y así fue. Sumamos las mejoras más las peoras. Sumaron 8 millones y ella pudo resolver la matrícula de la universidad y los dientes. De ese nivel. Qué bien. Bueno, acá tenemos a Marta Amalia Vargas, nuestra conectora, que nos dice que quiere hablar, pero hay una pregunta antes de que la hace Geraldine Vanessa Suárez, Geraldine, que dice, mi pregunta sería, ¿cómo lograr las transformaciones desde el lenguaje, la palabra y el conocimiento? Qué maravilla eso. Bueno, primero, el lenguaje. Efectivamente hay que... No puede tenerse un lenguaje rembombante, digamos, demasiado ilustrado. Había que ver, a veces yo veía explicaciones que le daban a la gente sobre los monumentos y uno quedaba en babia. O sea, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Alguna vez nos reunimos debajo de un monumento con los del grupo de Millonarios, creo que era. No decía que le embarré el nombre de otro grupo, pero creo que sí, era Millonarios. Que habían escogido ese monumento como un símbolo de ellos. Y obviamente lo grafitaban, lo rayaban, no sé qué. Entonces nos metimos debajo del monumento. Es un monumento que tiene una figura de caracol. Y les dijimos, miren hacia arriba. Entonces los muchachos miraron y dijeron, pues esto parece que fuera como hacia el cielo. Exactamente eso era lo que quería el maestro Ramírez Villamizar cuando consiguió este caracol. Ah, ¿es un caracol? Pues sí. Entonces hay lenguajes desde la experiencia, digamos, desde términos que les sean familiares, sin vulgarizar, obviamente. Insisto en que lo de los títeres, no. No, los títeres son regios, pero para los niños, no para una comunidad llena de presidentes de juntas de acción comunal. Lenguajes adecuados, lenguajes que generen conocimiento, que le den conocimiento a las personas, que ilustren a las personas. No hay que guardarse el conocimiento y mira a ver la persona cómo se pliega o cómo, Ana, esto se está oscureciendo. Por un lado. Y por otro lado, cómo lograr la transformación invitando a la gente al cambio, efectivamente, invitándola al cambio. O sea, hacerle caer en cuenta no que usted estorba, ni que usted incomoda, ni que tengo que quitarlo de aquí porque el desarrollo no se lo soporta, sino venga, lo involucro. Y eso tiene una palabra que se llama inclusión social. La gestión social es incluyente, fundamentalmente incluyente. Y la comunicación tiene que serlo también, ¿no? Sin pobretear, sin hablar con Ana, con conmiseración, digamos que a veces no resulta tan natural. Esto se está oscureciendo. ¿O será la luz? Ok, ya. Llegó la luz. Eso es lo que hacen los hijos con uno. Sin conmiseración, sin ese lenguaje que a veces se utiliza que es miserabilista, ¿no es cierto? En donde yo vuelvo allá chiquito o menos a la persona por su condición. No. O sea, con el mayor respeto por las condiciones humanas. Eso es lo que hay que hacer. Y invitar a la transformación a partir de la inclusión. Total. No hay quien se niegue.
cuando uno invita a la transformación a partir de la inclusión. Ok, muchas gracias. Bueno, Marta Amalia, te damos la palabra. Ya casi para cerrar. Amiguita. Bueno, muy contenta de encontrar aquí a mi buena amiga Clemencia, que la conozco desde hace muchos años y la admiro, y ahora que la escucho veo que sigue siendo igual de sabia como siempre. Entonces, felicitaciones, Clemencia. Ah, una belleza verte. Un comentario desde la comunicación. Que Clemencia lo tocó, pero quisiera como reforzarlo. Y es que en estos procesos tan sensibles hay que ser muy consciente de la presión de diferentes actores. Entonces, por ejemplo, están los urbanistas que pues puedo entender más o menos que son los que quieren urbanizar, comprar la tierra, hacer los arreglos, los parques, lo que sea. Tienen sus intereses. Y están los afectados, que es la comunidad que estaba ahí, que le toca vender, desplazarse, irse o lo que sea. Pero hay una comunidad que pareciera que no toca ningún pito ahí en esa estrategia, y es los otros vecinos, ¿cierto? Que ni compran ni venden, pero son vecinos y necesitan estar muy bien informados, porque también hay una presión. Entonces, cuando uno no sabe, cuando uno es el vecino, y resulta que para uno es una incomodidad que la comunidad no haya vendido 200 metros de tierra para poder pasar derecho por esa avenida que me conviene a mí, nos conviene a todos los que vivimos por ahí. Pero resulta que es que los urbanistas nunca, o las administraciones nunca se toman el trabajo de informarle al resto de la comunidad qué es lo que está pasando. Mire, estamos negociando esto. Entonces uno empieza a tomar partido, ¿no? Estos pobres chichipatos, ¿por qué no venden ese poco de latas viejas que tienen ahí y nos dejan pasar el carro para acá? ¿Sí? Pero si hubiera una comunicación clara, todos seríamos conscientes e incluso contribuiríamos a apoyar digamos, hacer un poco más de justicia social. ¿Me hago entender? Entonces, cualquier estrategia de comunicación hay que tener en cuenta los actores directos y los indirectos, y a cada uno darle su porción clave de información para que puedan contribuir como desde el conocimiento, no desde la necesidad particular de cada uno. Este era como mi comentario nada más. No, maravilloso, Marta Amalia. Primero, pues, adorable. Y gracias además por habernos enganchado en esta cosa tan rica. No debería haber bandos, ni debería haber grupos. O sea, no puede existir el urbanista, el pobre que vive debajo de las latas y el vecino que no sabe qué hacer. Eso no debe existir en nuestra estrategia de comunicaciones, para nada. Debe ser, ¿cierto? Por eso insisto en el tema de la claridad. Debe tener un mensaje que le explique a la comunidad entera el objetivo que tiene el proyecto y las ventajas que le va a representar. Al que le compraron, pues porque tiene la posibilidad de irse a vivir a Cali, allá con Marta Amalia, qué delicia, listo. Al que lo afectaron, hay que compensarle. De hecho, ustedes saben, el IDU, el acueducto, todas las entidades de servicios, etcétera, tienen que compensar, y la compensación va con la ley. O la ley de ordenamiento territorial tiene unas tablas muy exactas y dicen que nadie puede quedar peor de lo que estaba, ¿no? Y en eso hay que ser esforzados. Entonces, digamos, no debe haber el que gana y el que pierde. No puede haber jamás, ¿no es cierto? Y la comunicación debe, efectivamente, como dices tú, involucrarlos a todos. Con la misma, o sea, con el mismo contenido. No puede ser que yo al uno le diga una cosa, al otro le explique otra y al otro le daño. No puede ser. Eso es... No, claro que sí, por supuesto que eso que dice Clemencia es la verdad. Lo que pasa es que en una estrategia de comunicación debe, además de incluirse a todos esos actores, pues a cada uno, sí todos le dicen la verdad, pero a cada uno tiene unos intereses que le digan. Digamos, a mí no me interesa como transeúnte de la vía saber unas cosas que son técnicas, pertinentes y todo de los procesos, pero sí me interesa saber, digamos, esta comunidad de dónde viene, por qué, cómo la van a tratar, qué es lo que están negociando, por qué se resisten, una información. O sea, lo que quiero decir es que hay que clasificar las audiencias y clasificar los contenidos sin que signifique que a uno le decimos un pedacito y a los otros otros, sino según los intereses de cada uno. ¿Vale? Total, que sea adecuado y estratégico.
De acuerdo, Exacto. sí, sí, Ya podemos empezar a trabajar juntas nuevamente, Clemencia. cuando digas. Me invitan, me invitan. Qué Bueno, delicia. aquí nos pregunta Catherine Manzanares, ¿cómo hacer que en estos procesos de transformación social no se pierda la memoria, la historia y la tradición? Me parece fundamental. Lo primero es que desde el día uno en que uno formula una gestión social, tiene que empezar a recoger la memoria del proceso. Pero no solamente del proceso, sino de esas comunidades que tiene allí adelante y que va digamos, con las cuales va a trabajar. Yo no llamaría a afectar. De hecho, cuando hacen planes parciales, dicen cuál es la zona de afectación. Digo yo, no, de impacto, más bien. No, no partamos de que tenemos que afectar. Entonces sí, efectivamente hay que levantar no solamente una memoria de todo el proceso, sino también ojalá documentar a uno historias de vida, ojalá dejara material gráfico en donde la gente le va contando cómo fue que vivió en ese barrio durante 80 años, lo que nos pasó un poco en el Pedregal, una belleza. Nos decían, mire, ahí por donde baja la calle 100, yo me bañaba ahí en una quebrada. Y cogíamos unos pescados así de grandes. O sea, esa memoria hay que recogerla. Nosotros hicimos un pequeño libro, no le vuelvo y digo que no es tan justo con respecto a la historia del Pedregal. El cartucho, hay muchos libros, a veces un poco gozándose la situación que había, no es tan bonito lo que había. Pero del barrio Santa Inés sí habría que documentar realmente cómo, creo que hubo un estudio de la Universidad Javeriana muy serio que mostraba que era más importante, que no valía la pena mantenerlo en pie, porque estaba tan herido y las casas habían sido tan dañadas que no valía la pena recuperarlas. No era un sector de restauración, no era. De hecho, allí muchas veces los negocios de drogas se suplían de la cal que había en las paredes, ¿no? Y si ustedes encontraban paredes ahuecadas, justamente porque ahí estaba el material de ladrillo y de cal. Entonces, digamos, habría que contar la historia del barrio Santa Inés, pero está documentada. En el caso, bueno, ya mencioné el Pedregal, en el caso de Monserrate es muy interesante haber recogido la historia de esas familias que estaban allá, porque tenían, por ejemplo, cultivos y tenían un negocio de venta de chicha y tenían una cantidad de cosas que son tradicionales bogotanas, las tenían allí y realmente la idea es que después haya un seguimiento a esas personas para ver si los oficios se mantuvieron o qué pasó con eso. Pero claro, desde el primer día hay que documentar. Y lo que valga la pena guardar de historia hay que hacerlo. Ok, muchas gracias. Bueno, Justamente por la memoria. ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Aquí nos dice Ley, Clemencia, es un placer escucharte. Siempre estaré feliz de compartir espacios de aprendizaje que se manifiestan en lo cotidiano y desde la sencillez de tu gran experiencia. Mil gracias. Un abrazo, Miguel. He trabajado con ella en temas complejos de gestión social, justamente. Yo te tengo otra pregunta y es, puntualmente, bueno, en el plan parcial creo que el Pedregal o en cuál de estos planes hay situaciones que desde la comunicación no funcionaron, que fueron fallidos, que tú digas hoy en día y te hayan quedado en tu haber como que, mire, esto no lo podemos volver a hacer así. Pienso que lo que pasó después del Parque Tercer Milenio. O sea, ahí no se mantuvo la intención, se dejó caer y durante 20 años se dejó al garete. O sea, toda esa promesa de haber construido un espacio público para la gente que sirviera un poquito de desahogo a la Plaza de Bolívar, que ayudara a coser los barrios que había allí. Incluso había un plan zonal del centro que amarraba todo eso y recogía incluso el San Bernardo que mencionó ahorita Javier. Esto se dejó de caer. Y se encartuchó otra vez, ¿cierto? No se mantuvo la comunicación, digamos, de que ya había habido una recuperación, una restauración, etcétera,
sino que se dejó caer. Y eso es muy doloroso cuando hay cambios de las administraciones, porque vuelven cada proceso como un eslogan de cada administración. Y eso no es justo. Eso no es justo, ni con los procesos de desarrollo urbano, ni con las comunidades. Porque quiere decir que a la comunidad se la ilusiona y luego se la desilusiona. En el caso del Plan Zonal del Centro, que no lo había mencionado antes, el Plan Zonal del Centro es una cosa súper, digamos, había consultado mucha gente, se les había pedido a la gente sus proyectos, todo tipo de cosas. ¿Y qué pasó? No se les volvió a hablar del tema. Y 20 años después aparece otro plan, otros planes. Y la gente dice, pero un momentico, a mí ya me hablaron de esto. Esto es la misma carreta que me echaron hace 20 años. Pero yo en esa época tenía 40 y hoy tengo 60 y artritis. Y usted no me ha resuelto nada. ¿Sí me entiende? Entonces son procesos comunicacionales que no se pueden dejar caer por el hecho de que cambia una administración o de que hay una rivalidad política. Eso no se puede. O sea, eso no es justo con la gente. Con el caso de Gramalote, ni hablar. Ese es el caso que a mí me han sacado lágrimas, porque fue un año entero convocando comunidad, socializando cosas, consultándola, diciéndole, y de pronto se toma una decisión administrativa diferente al mandato que había sido proveniente de la comunidad. Eso es muy duro. Y uno como gestor social, pues sale como, pues a ver, como perro apaleado. Sí, es verdad. Pues o sea, si yo me voy a encontrar la gente de Gramalote, me toca taparme, porque no sé con qué les voy a salir. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, los procesos comunicacionales hacia la gente sobre este tipo de proyectos, etcétera, tienen que ser también constantes, sostenidos. No pueden dejarse de caer, porque la gente empieza a dejar de creer. Ok. Bueno, aquí nos dice Juan Pablo, gran regalo, Clemencia Ibáñez, gestión social es inclusión social. ¿A través de qué estrategias recupero como organización los 3 principios planteados por Clemencia cuando estos se encuentran deteriorados por una intervención previa? Sí, es verdad, pero digamos, también me ha pasado que me toca llegar después. O sea, me toca llegar cuando ya la embarrada la hicieron, ¿no? Entonces, no es fácil, pero sí hay un tema que lo descubrí con Patrimonio Cultural y se llama la apropiación social. O sea, uno puede llegar después de la tragedia y decir, bueno, venga a ver, esto que pasó, ¿cierto? ¿Cómo me compete? ¿Cómo se relaciona conmigo? ¿Cómo yo puedo intervenir de alguna manera? ¿Cómo puedo incidir? ¿Cierto? Y ahí hay incluso, está pasando ahorita, lo cual me parece maravilloso, hay unas personas, unos gestores sociales, están ubicados sobre la Avenida Jiménez. Luché 4 años para que fueran tenidos en cuenta en muchas cosas. No fueron tenidos en cuenta, pero hoy en día están completamente, ¿cómo es que dicen ahora? Empoderados. O sea, han asumido el protagonismo sobre su territorio y hay que ver con qué fuerza. Entonces, en este momento ya son consejeros territoriales y son, digamos, ya tienen incidencia en las decisiones que se toman localmente, ¿no es cierto? Hay que buscar también eso, hay que buscar, digamos, que la gente entre a otros niveles de participación para que pueda incidir. Pues yo diría que la manera de resarcir un poquito el daño que se haya hecho tiene que ver con buscar canales que le permitan a la gente apropiarse e incidir. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta por acá? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces, bueno, Sofía Linares nos dice que quiere hacer una pregunta. Dale, Sofía. Hola, buenas tardes. Hola, Sofía. En principio, preguntar cómo volver autosostenibles estas pues, estrategias de comunicación, porque vemos que dependen mucho de la intervención de otros, ¿sí?
hablábamos como de la apropiación, de volver importantes para pues, las mismas personas, digamos, los monumentos, pero cómo volver esto, pues sí, sostenible para que no se pierda y no pasen los casos que tú estabas comentando, pues, anteriores. Pues mira que estás dando en el clavo, en el sentido de que cuando la comunicación es de arriba para abajo, ¿cierto? Muy vertical, muy institucional, muy oficial, y la gente no se apropia de los mensajes y los contenidos, no pasa nada. O sea, realmente no pasa nada. Y vuelve otro gobierno y vuelven y echan el mismo cuento y no sé qué. Tenemos una experiencia bonita, la voy a contar, en el Voto Nacional. El Voto Nacional es una basílica que queda en la calle 11 con la Caracas, perdón. Y el Voto Nacional era una iglesia a la que no se podía, hacía bastantes años, no se podía entrar, primero por la condición de deterioro y segundo porque el impacto de lo que había alrededor, que era el Bronx, era muy grave. Entonces, el Voto Nacional queda ubicado, es una basílica, búsquenla, es absolutamente un espectáculo. Tiene 200 veces escrita la palabra paz. Y en ese momento digamos, se construyó y se abrió, digamos así, hacia la gente para conmemorar la paz. La basílica, como les digo, estaba muy mal rodeada y además de eso, localizada en una localidad, en un lugar que se llama Mártires. Entonces era como un estigma, ¿no? El Voto Nacional cerrado. En la localidad de los Mártires. Esa localidad se llama así porque hay un obelisco, en ese parquecito hay un obelisco en donde se dice que fusilaron a algunos mártires, próceres mártires. O sea, tiene un sentido, ¿cierto? Pero nadie habla de eso. Y lo otro es que, ¿cómo resignificar? ¿Cómo resignificar? Entonces, acá craneándonos un poco internamente la cosa, nos inventamos un eslogan que se llama Los mártires florecen. Y eso generó un efecto muy raro. O sea, los vecinos empezaron como a participar, además de eso se empezó a hacer jardín en ese parquecito, que era un escondedero de bazuco y una cantidad de cosas, se empezó a hacer jardín. Y a la gente le florecieron los mártires en la cabeza. Fue una cosa muy extraña. Y empezó a apropiarse de eso. Entonces, después, eso se regó un poquito a la Plaza España, y entonces ya empezaron a decir, el Día de las Madres florece, el Día de los Padres florece, el Día de la Cacharrería florece. O sea, un florecimiento de algo muy raro que era más imaginario entre la gente que real, porque era un jardincito, eso era todo lo que había pasado. Pero se hizo un eslogan, no lo tengo por acá a la mano, pues bien bonito, y la gente se lo apropió y se lo comió. Tanto que un día un comerciante nos tocó llamarle la atención porque tenía un festival de interiores, o sea, de brasieres y calzones. Y el festival se llamaba algo así como Solo Brasier Florece. Y yo decía, pero espere un momentico, o sea, ese eslogan, espérese. No, se lo apropió demasiado. Bueno, está bien. En este momento ya no existe la campaña de los mártires florecen, pero en diciembre del año pasado, en octubre, el alcalde ordenó al Jardín Botánico hacer de ese el mejor jardín de Bogotá. Entonces, fíjense ustedes, fue una idea loca para poder resignificar un espacio, se lo apropió la comunidad, se lo creyó, se lo comió, se lo aplicó en otras cosas, hasta el punto en que se institucionalizó y se volvió verdad. De una idea que era un dibujo, pasamos a un parque que vayan y lo miren. Entonces ya no hay, obviamente, consumo de droga allí, porque además de eso el obelisco lo adoptó el ejército, la parroquia está pendiente, y además de eso hay niños en triciclos dando vueltas, pues en este momento de pandemia no, pero niños repoblando un parque que se volvió a reinventar a partir de una sola idea, y es Florece. Okay. Muchas gracias, señora. Bueno, acá nos pregunta Jessica,
¿Qué estrategias se pueden implementar para que la comunidad apática de procesos de proyección social participen como personas fundamentales para la ejecución del mismo? De acuerdo, voy a prender la luz porque ya no estamos viendo nada. Perdón. Creo que la palabra más afortunada, creo que ya la había utilizado, se llama apropiación social. Y ahí doy otro ejemplo, y es una escultura que se llama La Garza, que queda en un barrio del borde centro de Bogotá, se llama Las Cruces. Es un barrio tradicional, muy simpático porque todavía hay casas muy grandes, antiguas. Desafortunadamente los dueños no tienen como un estímulo para sostenerlas, pero es bien simpático el barrio. Y La Garza, pues todo el mundo la toma como baño público, desafortunadamente. Entonces la pobre garza vive, pues ustedes se imaginarán cómo. Pero la comunidad entendió que la garza era propia, que era de ellos. A partir de todo este trabajo que se ha hecho de soy vecino de mi patrimonio, ¿cierto? Yo soy patrimonio, la garza es mi patrimonio. O sea, hicimos casi que un trabajo bastante fuerte de acercarlos y decirles, mire, esto no es un tema institucional solamente, es que esta garza es su vecina. Y si la gente entra y hace cosas dentro de la garza, pues a ver, por Dios, usted pasa por acá con su nieto todos los días. Era como un acercar a la gente, ¿cierto? Hacerla que volviera y se enamorara de lo que tiene ahí al lado, y no solamente que es responsabilidad del Estado, porque cuando uno dice, eso que venga el gobierno y limpie, no. En este momento, esa Junta de Acción Comunal de ese barrio, entonces ha jalonado a bomberos para que laven, a la policía para que adopte, a la Secretaría de Gobierno para que esté pendiente, que se ponen bravos y mandan fotos cuando hay desorden. En fin, o sea, hay un tema de apropiación que yo confío más en la apropiación de esa comunidad que en las mismas autoridades, la verdad. Qué bien. Ok. Bueno, Clemencia, pues muchísimas gracias. Ya son las 5:56. Fue una hora y media supremamente interesante. Nos compartiste de verdad unas experiencias y unos saberes poderosos y bueno, se siente el amor y la alegría de lo que has logrado y de lo que has hecho. Entonces, pues, para quienes no se hayan inscrito a través de la plataforma Pigua, yo ahí dejé mi correo, maestríaencomunicación@usc.edu.co, para que me escriban y yo les envío la presentación y el video. Y sigamos pues en línea. Les reiteramos pues los agradecimientos a Clemencia por aceptar esta invitación que le hizo la Maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad Santiago de Cali, a través de este espacio que lo hemos nombrado Comunicación y Más, un coloquio permanente virtual, a través del cual abrimos una mesa de diálogo en donde pues ponemos sobre esta mesa experiencias y saberes de personas que hayan trabajado en el tema relacionado con tácticas y estrategias de la comunicación. Entonces, pues Clemencia, mil gracias, por acá la orden, lo que necesites en Cali. Ustedes. Y bueno, nos veremos. Seguro que nos volveremos a ver. Un beso a todos, gracias. Mil gracias a todos. Feliz tarde. Bueno, chao. Hasta luego. Chao. Gracias, Marta.